No buscamos más que hurgar por los resquicios de aquellos lugares que muchas veces nos resultan comunes, como la música, el fútbol, el folclore y por supuesto nuestro acento, ese del que todos hablan, pero que solo nosotros sabemos poner. El recorrido que proponemos y comenzamos hoy tiene condimentos de todas partes del mundo, pero será relatado con un fuerte acento paraguayo, ese que no tiene empacho en ser enfático diciendo ecañé, ni tampoco rehuye la dulzura de decir rosapetapuajuicha nepona, aquel que disfruta de cada estrofa de Emiliano o Maneco y se le pone la piel de gallina con los acordes de Paraná o Mangoré. Más allá de la evocación romántica de nuestra identidad, esta aventura apunta a desentramar historias de cualquier parte del planeta a la manera nuestra, desde nuestra óptica y con nuestro fuerte e inconfundible acento. Bien, esta es una propuesta periodística que busca que aprendamos, que sigamos aprendiendo y también entretener un poco, por supuesto. Está hecha por gente joven y no tanto. Dime la remita y ahí hay algunos, pero en fin, saltamos de un tema para otro como si no. Gracias a la gente de Paraguay TV por la confianza. Iremos por las pantallas de Paraguay TV todos los miércoles desde las 21 horas. Bienvenidos a esto que dimos en llamar Acento Neutro. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Transportes Samira, el mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yégueros, casi Segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Bueno, los temas de hoy. Paraguay perdió aproximadamente 150.000 kilómetros cuadrados después de la guerra de la Triple Alianza. Vamos a hablar de eso. También existió la posibilidad de que incluso desaparezcamos como país. Hablaremos de eso con un historiador. Por otro lado, un medallista olímpico nos cuenta acerca de su vida, su carrera y el momento complicado que tuvo que atravesar. Música, arte, mucho más en esta primera edición de Acento Neutro. Marchante sin compromiso de compra. Señor director, dele play. Tigre, entre el bullicio y la paz. Es una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, que además de ser un lugar con mucha belleza natural, tiene muchas opciones a disposición del visitante. Pasando por el puerto de Frutos hasta el Parque de la Costa, hay una infinidad de lugares y actividades que hacen que sea imposible aburrirse. Una de esas opciones es la de los paseos en las embarcaciones. Con precios accesibles o más bien razonables, se puede apreciar la belleza de las islas del Delta del Tigre. Hicieron el paseo por parte del delta del río Paraná. El río Paraná nos llegamos, es el que va formando todas estas islas que se caracterizan por ser sedimentarias. Pero la importancia de este delta que es un delta, es uno de los pocos deltas que sigue avanzando, que sigue creciendo,
porque muchos de los deltas están retrocediendo y aparte es el único delta en el mundo que desemboca en agua dulce, en el estuario del río de la Plata. Bueno, además de ser una zona turística, hay gente que permanentemente reside también, ¿verdad? En la zona. Tal cual, sí, más o menos unas 10.000 personas están viviendo en estas islas. Hay algunos pequeños comercios dentro de la isla y si no son negocios flotantes. Están las lanchas almaceneras, en otro viaje vimos la lancha, por ejemplo, que vende los helados, hay una veterinaria isleña que va en lancha, todo es acuático. ¿El movimiento turístico es todo el año o en invierno como que se reduce? En realidad es todo el año, pero principalmente otoño y primavera hay mucho movimiento turístico en lancha. El verano, gente que viene a la isla a pasar sus días en una cabaña, en un hotel y a disfrutar del río. Con más de 25.000 habitantes, Tigre es un atractivo destino. El detalle curioso tiene que ver con que el club de fútbol de la zona, llamado justamente Club Atlético Tigre, está ubicado en Victoria, que pertenece al partido de San Fernando, un municipio adyacente. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Julio González Ferreira es un chico normal que nació, criado y malcriado en Asunción, en el barrio San Vicente. Nació un 26 de agosto del 81 con una familia normal, vamos a decir, papá, mamá, papá don Celso, y mamá que hoy día ya no está, ¿verdad? La señora Doña Estela. Y bueno, con 4 hermanos, 3 varones más y una nena que está en el medio, mi hermano mayor Celso. Después vengo yo, soy el segundo, mi hermana Rocío que está en el medio, como te dije, y los más pequeños, Iván y David, que con ellos se cierra el núcleo familiar, vamos a decir. Y bueno, Julio González Ferreira empezó desde muy pequeño a correr detrás de la pelota gracias a esa pasión que tenía mi papá, don Celso, que nos inculcó también a mí y a mis hermanos desde muy pequeños a través de la escuela de fútbol. Empezamos en el Club Olimpia y bueno, a partir de ahí ya fue algo que a nosotros también nos apasionó, que nos gustó desde un primer momento y bueno, que hasta hoy día nos cuesta muchísimo dejar, para decir la verdad. Papá era un apasionado del fútbol. Yo recuerdo de pequeño, se pasaba prácticamente todo el día trabajando y ya por el camino, cuando él llegaba a casa, escuchábamos los bocinazos que eran señal de alerta para que estemos ya todos listos con sus equipos de fútbol, varios, ¿verdad? Ya preparados, porque no tenía solo un partido por día, sino que jugaba varios partidos durante un mismo día y bueno, él tocando la bocina y ya llegando a casa todo apurado, ya iba camino a la cancha cambiándose dentro del vehículo, dentro de su auto y yendo a jugar de aquí para allá partidos y partidos de fútbol. Y bueno, así como te digo, aprendimos a amar este maravilloso deporte gracias a lo que papá nos inculcó también y en ningún momento nos desligamos más de eso, porque fue algo que ya formó parte de nuestras vidas desde muy pequeños, y cada vez que íbamos creciendo, ese amor por el fútbol iba creciendo aún más y más también. Y bueno, fue así que tanto Celso como Iván y yo también llegamos a ser futbolistas profesionales y bueno, a disfrutar de esta linda carrera, de esta linda profesión desde adentro como futbolista. Debuté yo también con 18 años en primera división y bueno, a partir de ahí fue una carrera bastante veloz, de forma ascendente, en donde debuto en primera división, salimos vicecampeones con Guaraní, soy goleador del campeonato, clasificamos a la Copa Libertadores, termino como uno de los goleadores, segundo goleador de la Copa Libertadores detrás del delantero de River Plate.
chiquitito, del Chapulín Cardetti. Él creo que llegó a marcar 6 goles en todas las Libertadores. Terminé con 5 goles esa copa. De ahí ya la convocatoria a la selección paraguaya sub-20, a jugar el sudamericano, luego el mundial. Eso me valió también la convocatoria a la selección de mayores. Y todo en un lapso así corto de menos de un año. Fue todo muy rápido, muy vertiginoso y bueno, la verdad que haber pasado por tantas cosas de forma tan rápida a mí fue un año de muchísimas alegrías. Y al culminar ese año ya se vino la transferencia al fútbol italiano también. Y bueno, muy, muy feliz, muy contento por lo que estaba haciendo en aquel entonces y bueno, que después me permitió seguir mi carrera en el fútbol europeo. La adaptación, la verdad que no fue fácil. Según decían, se tardaba entre 6 meses y un año a poder adaptarse a lo que es el fútbol europeo, más todavía el italiano. Y bueno, no fue diferente conmigo. El primer año, si bien estuve prácticamente todos los partidos siendo convocado, iba al banco de suplentes, no tuve muchos minutos de juego. Posterior a eso, el club me envía a préstamo a Argentina a jugar a Huracán en Buenos Aires, en donde vuelvo a recuperar la confianza, también la titularidad. Jugué prácticamente de los 21 partidos, jugué 18 partidos de titular, lo que me permitió nuevamente agarrar ese ritmo de competencia y volver a estar nuevamente con la confianza que tenía anteriormente. Saliendo de Argentina vuelvo nuevamente a mi club, al club dueño de mi pase, que es Vicenza de Italia, para un año más, una temporada más en Italia y bueno, nuevamente costó muchísimo la adaptación. El entrenador no me veía con las condiciones como para poder ser parte de lo que era el fútbol italiano. Entonces me manda a jugar con la reserva, voy a jugar con la reserva. Todo ese año soy goleador en la reserva. Eso me valió que me convoque, me lleve a un partido de Copa Italia frente a la Roma. La Roma de Totti, de Batistuta, de Emerson, de Cufré, de un montón de jugadores de la élite del fútbol mundial. Me toca jugar 10 minutos de ese partido. Los últimos 10 minutos íbamos perdiendo en casa 2-1 contra la Roma y me toca ingresar los últimos minutos y recuerdo en esos últimos 10 minutos tuve 3 oportunidades de marcar gol. Una fue al palo, otra me sacó el arquero y la otra fallé pero por poco, ¿verdad? Y termina el partido yo contento por mi actuación porque en 10 minutos 3 oportunidades de gol, enganchándole al defensor, acostándole al arquero, chutando, definiendo por el palo. O sea, fue una linda participación mía en ese partido. Veo que el técnico se levanta, se me acerca, el entrenador, el míster se llamaba Andrea Mandorlini, y cuando se me acerca así en la cancha me abraza y me dice: Julio, excelente partido, lastimosamente no metiste ese gol, si metía seguía jugando, ahora ya no jugás nunca más, y ahí en ese momento yo sentí una frustración dentro mío, una rabia también, un montón de sentimientos no tan lindos ni agradables hacia el técnico, ¿verdad? Entonces, llorando literalmente, fui al vestuario, agarré mis cosas, mi bolsón y me retiré a mi casa, ¿verdad? Y llegando a casa, lo primero que hago es me comunico con el presidente y le digo: presidente, así ocurrió, el técnico me dijo que ya no iba a jugar más este torneo, entonces yo quiero pedirle por favor volver a mi país, le digo. Y era el año 2003, era mi segundo año ya de contrato, fui en el 2001. El año 2013, entonces el club accede y vengo a jugar 6 meses en Tacuarí y 6 meses en Nacional, acá en Paraguay, en donde nuevamente salgo goleador con Tacuarí, también con Nacional la misma cosa, y eso me vale la convocatoria nuevamente a la selección sub-23, que iba a ir a participar al preolímpico en Chile para buscar un lugar y clasificarnos a las Olimpiadas en Atenas en el 2004. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yégueros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960.
Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Antes de llegar a la Guerra Grande, se hace necesario contextualizar el tema territorial desde mucho, pero mucho antes, yéndonos a los tiempos en los que se mencionaba a la provincia gigante de las Indias, relacionándola al Paraguay. Con respecto a ese concepto de provincia gigante de las Indias, que fue el territorio paraguayo, evidentemente hay toda una corriente que enarbola eso como una idea, pero en realidad decir que eso todo era Paraguay dista mucho de la realidad, ¿verdad? Porque formaba parte del Imperio Español, es cierto, pero al menos en los primeros tiempos en donde existió esa provincia gigante de las Indias no se puede hablar de una noción misma de Paraguay, ¿verdad? Sin duda alguna era un territorio sumamente extenso, o sea, haciendo memoria de por qué provincia gigante de las Indias, era básicamente porque dentro de los territorios españoles que estaban en lo que se denominaba la India, que era América, era el territorio más grande, abarcaba de lo que sería el río Amazonas hasta lo que sería la Patagonia, desde la costa atlántica, teniendo como límite la línea de Tordesillas, fijado entre los reinos de España y Portugal, y al oeste inclusive tenía unas 200 leguas de costa hacia el Pacífico, es decir, tenía costas sobre ambos océanos. Ese territorio, realmente España nunca tuvo una ocupación efectiva. De hecho, si miramos el proceso de conquista y colonización del Río de la Plata, nos vamos a dar cuenta que las ciudades que se fundaron es básicamente el cono sur, ¿verdad? Lo que hoy sería Argentina, Paraguay, parte de Bolivia, porque ahí se funda Santa Cruz, y mucho más adelante lo que sería Uruguay, ¿verdad? Bueno, hablar de la zona del Amazonas y compañía, eso nunca hubo una ocupación efectiva, ¿verdad? ¿Cuándo podemos hablar de Paraguay, ¿verdad? Y bueno, básicamente con el transcurso del periodo colonial, mientras se va desarrollando lo que sería el mestizaje, hay factores o procesos históricos que van marcando lo que se puede hablar de una especie de identidad así de Paraguay. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, la división de la provincia gigante de la India, precisamente ocurre en 1617, en donde ya nosotros tenemos como consecuencia más importante la pérdida del litoral marítimo, ¿verdad? Porque no va a haber, como dije, no hay una ocupación efectiva de todo ese territorio. Se pierde la costa del Atlántico y el Paraguay, o la provincia del Paraguay, como el nombre con el que fue creado. Y ahí, en medio de ese determinismo geográfico, aislamiento en parte, se fue forjando lo que es básicamente la idea de Paraguay. Entonces, desde ahí se puede ir hablando de lo que es Paraguay, vamos a decir, ¿verdad? Cómo se va forjando la idea de nación. Con respecto a decir qué era territorialmente el Paraguay, al menos en el periodo colonial tenemos que remitirnos básicamente a la última división territorial durante ese periodo, que fue la de 1782, con la creación del régimen de intendencias. En esa división territorial es donde se trazan los límites y la frontera de lo que es la provincia del Paraguay. Transportes Samira, el mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971 751 595. Transportes Samira. Brasil, creo yo que en ese partido llegaba ya prácticamente sintiéndose el vencedor, el ya clasificado a esas Olimpiadas. Y una jugada de los directivos en aquel entonces fue justamente traer los recortes periodísticos de los diferentes diarios brasileños, en donde cada tapa de cada diario resaltaba la disputa, ¿verdad?, entre los grandes del Brasil, de la selección brasileña: Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho. Como solamente 3 podían viajar para acompañar a esa selección sub-23, la tapa de los diarios brasileños decían quiénes irían con la selección sub-23 a Atenas. Y pelea entre Ronaldo y Roberto Carlos, decían así los diarios, ¿verdad? Antes del partido. Allá, antes del partido. Entonces, esa mañana en la concentración, todas las tapas de los diarios, así las fotocopias de los diarios brasileños, en la mesa de la charla técnica. El profesor Carce, el que
No, los dirigentes. Los directivos, claro, con aprobación del profe, obviamente, pero nosotros vemos así que esto y miren muchachos, esto es lo que dicen los brasileros, dice el profe Jara Sayer. Los brasileros ya se dan por clasificados. ¿Qué vamos a entrar a hacer hoy en la cancha? Y fuimos así, nosotros no sabíamos ni si íbamos a ganar el partido, pero por lo menos en Mosquete le teníamos que ganar a los brasileros. Así entramos con una rabia, con la sangre hervida, como se dice, con el cuchillo entre los dientes. Y bueno, fue justamente lo que se vio reflejado en el partido. A su mejor jugador, Diego, que era el número 10, no se le dejó tocar una pelota en ese partido. Estaba Maicon por la derecha, no sé si por la izquierda, no recuerdo bien quién jugaba, pero tenía un montón de jugadores que hoy en día hicieron historia en el fútbol y bueno, esa selección brasilera quedó afuera en ese partido 1-0 frente a Paraguay. Fuimos parte de esa histórica selección que por segunda vez clasificaba a unos Juegos Olímpicos y fuimos a participar de esos Juegos Olímpicos con muchísimas esperanzas, con muchísimos anhelos de traer esa tan deseada, ¿verdad?, y preciada medalla olímpica para nuestro país, que iba a ser la primera en nuestra historia. No, y el objetivo inicial, primero y antes que nada, era pasar de fase, ¿verdad?, de la primera fase que lastimosamente caímos en el grupo de la muerte, la que fue ya considerada el grupo de la muerte en esos Juegos Olímpicos, porque estaba la selección campeona de Europa, que era la italiana, la selección campeona de Asia, que era Corea del Sur, y la selección campeona de África, que era Ghana. Y a nosotros nos tocaba bailar la más dura contra cada uno de los campeones. Y ya el hecho de poder clasificar, porque solamente 2 clasificaban a la siguiente fase, iba a ser un objetivo importantísimo alcanzado, y bueno, a partir de ahí se podría soñar con otras cosas más, ¿verdad? Creo que luego de esa victoria frente a Italia, verle a esas estrellas del fútbol, verle a Pirlo, Gattuso, Gilardino, De Rossi, gente que 2 años después salió campeón del mundo en Alemania en el 2006, y que para nosotros eran gente que solamente los veíamos a través de las pantallas deportivas, en los partidos de Champions, gente que vos le veías jugando la Europa League, la Champions League, qué sé yo. Esa gente estaba ahí en tu mismo comedor, comiendo en la mesa al lado, formando la misma fila para servirse la misma comida que te estaba sirviendo, y bueno, era un sueño. Enfrentarles a ellos y haberles ganado a ellos, yo creo que eso a nosotros nos llenó de esa esperanza y de ese poder en creer de que podíamos lograr algo importante en esos Juegos Olímpicos. La emoción, la alegría que se siente en ese momento cuando, al terminar la final contra Argentina, ves que están preparando el escenario, los podios, las autoridades de los diferentes países, preparando los trofeos, medallas, la corona de laureles. O sea, es algo único, ¿verdad? Y el momento culminante, y creo que yo el más emocionante de todo, es cuando vos subís a ese escenario, te van llamando y ponen el himno nacional de tu país y van izando la bandera de tu país, y en ese momento vos ves que vos estás ahí un poquitito más alto otra vez y nuevamente, ¿verdad? Que esas estrellas que son tus ídolos del fútbol, ¿verdad? Mirando así hacia tu costado derecho, lo ves a Pirlo, a Gattuso recibiendo la de bronce, y vos estás llevando nada más y nada menos que la de plata para tu país, ¿verdad? Eso nosotros, yo creo que nos llenó a mí personalmente me llenó de emoción, de alegría, de satisfacción, y en ese sentido me sentí, la verdad, que muy realizado. Y yo estoy seguro que esa medalla de plata en esas Olimpiadas de Atenas 2004 es el logro más importante deportivamente hablando en nuestro país, y lo va a seguir siendo todavía por un tiempo más, ¿verdad? Porque poder superar eso, o sea, solamente imagínate obtener una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, va a poder superar ese logro, y no es fácil obtener semejante logro. Dimensionamos y nos damos cuenta, lo único que de repente nos causa un poquito de pena y tristeza es que el mismo Comité Olímpico a veces no reconoce. Imagínate, ya pasan varios años de que no se recuerda ese día, ¿verdad? Cuando en los primeros años se conmemoraba esa fecha, ¿verdad? Ese 28 de agosto se hacía por lo menos una cena o un asadito entre los muchachos
para conmemorar esa fecha. El Comité Olímpico, la Asociación Paraguaya de Fútbol misma nos ofrecían esa cena. Hoy en día ya hace varios años que no llega ni siquiera un felicidades por parte de las autoridades mismas, ¿verdad? Y nosotros sentimos ingratitud, sentimos un poco de indiferencia también, un poco de menosprecio, y eso a los muchachos realmente les causa malestar, ¿verdad? Y lo recordamos nosotros solos, ¿verdad? Nosotros mismos nos auto conmemoramos esa fecha que para nosotros en cualquier país del mundo yo creo que debe ser algo único, algo histórico y que se resalta cada año, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que esta idiosincrasia del paraguayo, esta cultura del paraguayo de no querer darle mérito o de no querer celebrar el logro de otro paraguayo, yo creo que es algo que forma parte de nuestra cultura, pero que evidentemente considero que no está bien y no es lo correcto, ¿verdad? Cultural. Me parece que sí, yo creo que sí. Me parece que el paraguayo en sí es muy envidioso, es muy de repente... no te hablo del paraguayo normal, de repente en cuanto a nivel dirigencial, si nos referimos a eso, ¿verdad? Hay muchos celos, mucha diferencia entre el que fue dirigente en su momento y consiguió eso, y el que hoy en día es dirigente y no fue parte de eso. Entonces, yo medio que le veo por ese lado la mano, ¿verdad? Obviamente el que fue dirigente en su época va a querer conmemorar eso y lo va a querer resaltar, pero el que hoy en día es dirigente y no formó parte de eso, no fue quien gracias a él se consiguió eso, me parece que viene por ese lado de no darle tanto realce y no estar recordando cada año una obtención que es la más importante para nuestro país, como la medalla olímpica. Creo que viene más por el lado dirigencial que por otra cosa, ¿verdad? Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Pasan los años, muere el doctor Francia, muere don Carlos Antonio López más adelante, y queda a la cabeza un hombre decidido pero con exceso de enjundia. En fin, ese no es el punto, pero tras la muerte del mariscal Francisco Solano López y el fin de la guerra contra la Triple Alianza, se produjo, además de una carnicería humana, también una carnicería territorial. Cuando logramos la independencia, había zonas que estaban en litigio y cada uno tenía sus argumentaciones de por qué sostenían que le pertenecía. Si miramos la argumentación, evidentemente la argumentación paraguaya es mucho más sólida, porque parte de la última división territorial que hizo el Imperio Español. La óptica paraguaya, y al menos lo que defendieron los gobiernos del doctor Francia y Carlos Antonio López, ellos sostenían que el territorio paraguayo era hasta el Bermejo, lo que incluían las provincias que mencionaste. Lo que pasa es que cuando se sientan a negociar con su par argentino, el gobierno argentino no acepta. Inclusive el gobierno paraguayo planteó una salida transaccional en 1856, cuando el representante paraguayo mociona la entrega de las misiones orientales, que hoy sería la zona de Posada, a la Argentina, y que Paraguay se quede con ese territorio del Pilcomayo al Bermejo, cosa que el gobierno argentino, la Confederación Argentina, rechazó. Entonces en ese tratado, el Tratado Vázquez-Guido de 1856, lo que hizo fue posponer las cuestiones del límite por 6 años, lo que nos lleva a 1862, años en que fallece Carlos Antonio López, y al final no se llega a ningún arreglo. Cuando nos vamos a la guerra, a una triple alianza, evidentemente el Paraguay sigue sosteniendo que esa es su soberanía. El gobierno argentino sostiene lo contrario. Al final la guerra, ya sabemos, terminamos derrotados, y lo que se refrenda en el Tratado de Paz con la Argentina es la pérdida de esos territorios que la Argentina consideraba como suyo, ¿verdad? Inclusive la Argentina quería tomar todo el Chaco, porque no olvidemos que ellos se van a asentar en lo que ellos denominaron Villa Occidental, que hoy sería Villa Ayes, la ciudad.
Y justamente que perdamos ese territorio del Pilcomayo del Bermejo fue producto de esa ambición argentina y de la salida transaccional a esas ambiciones argentinas, ¿verdad? Porque Argentina lo que quería era todo el Chaco. De hecho, que el Tratado Sosa-Tejedor de 1875, que no se refrendó, se hablaba de la entrega total del Chaco a la Argentina. Entonces Paraguay iba a ser solamente la región oriental. Como eso rechazó el gobierno paraguayo, presionado por el Brasil también, llegamos al Tratado de 1876, que es el Macheín-Irigoyen, en donde divide el territorio chaqueño en 3 porciones. La del río Bermejo al Pilcomayo va para la Argentina. Del Pilcomayo al Verde somete a arbitraje porque Argentina quería ese territorio, y del Verde al norte hacia Bahía Negra queda para posesión paraguaya. Ese territorio que queda en litigio va a arbitraje. Fue designado el presidente Rutherford Aye como el árbitro. Al final sale a favor de Paraguay el veredicto y recuperamos esa parte. Por eso el nombre presidente Aye, Villa Aye. Con Brasil el problema era el territorio situado entre los ríos Blanco y Apa. Eso tenemos que remitirnos al último tratado firmado entre España y Portugal, que fue el Tratado de San Ildefonso el 1 de octubre de 1777. Allí se establecía que el límite era el río Apa, el río Blanco. Pero para los brasileños, como siempre tenían esa política expansionista, ellos sostenían que el río Blanco en realidad es el río Apa. Y el gobierno paraguayo decía, no, el río Blanco es el que está situado más al norte. Esas discusiones empezaron desde 1844 con el reconocimiento del gobierno brasileño de la independencia paraguaya a través de José Pimenta Bueno. Continuaron varias negociaciones hasta que llegamos a 1856, que es el Tratado Verges-Paraños, donde justamente se aplazaron las cuestiones del límite 6 años, así como con la Argentina. Ahí no hubo ningún intento de intercambio de territorio porque es uno solo el que estaba en disputa. ¿Qué territorio es? Y sería el territorio que hoy sería el estado de Mato Grosso. El río Apa, que es nuestra frontera hoy con Brasil, al norte hasta el río Blanco. ¿Por qué Brasil pretendía? De repente podemos preguntarnos eso, si es tan grande Brasil, era inmenso ya en esa época. Paraguay, evidentemente, mucho más pequeño que Brasil. Pero para Brasil era importante porque era desde el punto de vista geopolítico y económico. Desde el punto de vista geopolítico porque tener ese territorio significaba tener el control del Alto Paraguay, ya la zona de la naciente, el río, etc. Y desde el punto de vista económico porque ahí había zonas de yerbales. Recordemos que las hierbas se extraían en esa época. A Paraguay lo mismo, o sea, geopolíticamente significaba tener un control de esa zona, más aún mirando el tema de Brasil, enemigo paraguayo en la época colonial con el tema de los portugueses, los bandeirantes, y por otra parte también la cuestión económica. Entonces, esa fue la disputa. Al final llegamos a la guerra, la consiguiente derrota, cuando se firma el tratado con Brasil, que es el Loizaga-Cotegipe de 1872, se efectúa efectivamente la pérdida de ese territorio porque Brasil nos quita ese territorio. Estamos hablando de unos 60.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. El fútbol, ¿qué me dejó y qué me sigue dejando? Yo creo que muchos amigos. El fútbol... Hay amigos en el fútbol que la gente hay muchos futbolistas como también de hecho, que hablan de que en el fútbol no hay amigos, que hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, decís que sí te dejó mucho. Sí, a mí sí. No sé si de repente por lo que yo viví, lo que yo pasé, pero yo te puedo decir que conservo amistades que tenía de la escuela de fútbol. Amigos de la escuela de fútbol que después pasamos a inferiores, que después con algunos llegamos a primera. Conservo esas amistades también del fútbol italiano. Gente con quienes jugué, gente con quienes no, ni siquiera jugué. Pero todavía conservo esas amistades, ese contacto. Me toca ir a Italia una vez al año y cuando saben de mi ubicación o saben que estoy por Italia, me llaman y me invitan y una cena y un almuerzo. O sea, yo creo que el deporte es eso lo que te deja, ¿verdad? El deporte une a las personas. Si bien también es cierto, dentro de un vestuario de repente hay celos, hay envidia, de repente hay ciertas diferencias con alguno que otro compañero, pero más que nada el deporte yo creo que une. El deporte une a un grupo de jugadores, el deporte une a un grupo de personas. Yo creo que como cualquier persona, Marcos, la vida te va poniendo obstáculos, ¿verdad? De repente algunos
más difíciles, algunos más fáciles o más sencillos de superar, pero obstáculos al fin. Lo que a mí me ocurrió aquel 22 de diciembre del año 2005, estoy seguro que no fue nada más que un obstáculo para poder demostrarle a la vida misma, ¿verdad? De que si uno cree, si uno quiere, si uno tiene fe y esperanza y quiere salir adelante, lo puede lograr, ¿verdad? Hay muchas veces que la vida te pone tropiezos tan grandes que pareciera ser que no vas a volver a levantarte, no vas a poder tener fuerzas de volver a luchar o a seguir haciendo lo que antes hacías. Y a mí la vida me jugó en ese sentido, ¿verdad? Me jugó en el sentido de que el obstáculo que yo encontré me hizo pensar eso, me hizo pensar de que ya no iba a poder, ya no iba a lograr, ya no iba a seguir haciendo lo que anteriormente hacía, y sin embargo, gracias a Dios encontré la fuerza de volver a levantarme, de volver a empezar de nuevo, de cero, y demostrarle a la vida misma, ¿verdad? De que no hay nada imposible, no hay nada imposible. Estando en ese hospital casi 2 meses internado, vino una persona a visitarme. Esta persona se llama Alex Zanardi. Él es un corredor de Fórmula 1 que sufrió un accidente en Estados Unidos. Dentro del habitáculo de su coche de carrera fue embestido por otro vehículo y bueno, ese impacto también se llevó sus 2 piernas, ¿verdad? Y a él le dijeron la misma cosa: ya Alex, correr en Fórmula 1 ya va a ser imposible. Sin embargo, él no se dio por vencido, él adaptó su vehículo para poder volver a correr en Fórmula 1 manejando solamente con las 2 manos, ¿verdad? Y lo logró hacer. Esta persona vino caminando al hospital, se paró al lado de mi cama y me dijo: hola Julio, soy Alex, me invitaron para que venga a visitarte y quería preguntarte qué tal estás y qué pensás de la vida, qué pensás hacer, me dijo. Yo quiero volver a jugar al fútbol, le dije. Sí, pero ¿y vos qué crees? Me dijo. ¿Qué te dicen los médicos? Me dijo. No, y los médicos me dicen que no voy a poder. ¿Y qué te dicen los directivos? ¿Qué te dicen del club? Y me dicen la misma cosa. ¿Y tu familia? También me dicen la misma cosa, que no voy a poder. ¿Y vos qué crees? Me dijo. Yo siento en mi corazón de que yo puedo volver a jugar al fútbol, le dije. Y ahí el tipo levanta estaba con un buzo, se levanta las mangas del pantalón y me muestra que estaba con prótesis, parado, 2 prótesis, ¿verdad? Parado al costado de mi cama. Me dice: Julio, yo perdí las 2 piernas en un accidente, amigo. Y los médicos me decían la misma cosa. La gente de mi escudería me decía la misma cosa y mi familia me decía la misma cosa, que no iba a poder volver a correr. Y yo no le a ninguno de ellos le creí. Al único que le creí fue a lo que decía mi corazón, que yo iba a volver a correr en Fórmula 1. Y lo logré, me dice. Siempre digo que los factores principales que me ayudaron a salir de la situación en la cual yo me encontraba eran 3, ¿verdad? Y en primer lugar siempre lo pongo a Dios, porque la fe creo yo, es fundamental. Si no crees en nada o no tenés nada en qué creer, luchar se te hace mucho más difícil todavía. Y sin embargo, gracias a las enseñanzas de mi papá, de mi mamá, que me inculcaron el creer siempre en Dios, entregarle todo siempre a Dios, eso a mí me ayudó muchísimo a salir de toda esta situación. Y los otros 2 pilares, mi familia y mis amigos. Así como siempre digo, si no hubiese tenido una familia que me apoye y los amigos como lo tuve en ese momento, que estuvieron ahí para apoyarme, hubiese sido todo muchísimo más difícil. Y muchas veces estos amigos y estos familiares me dicen: no, pero Julio, vos eras el que hacías todo más difícil, me decían, porque siempre se te visitaba, estaba siempre riendo y siempre te íbamos a ver, pensamos encontrarte triste y salíamos fortalecidos porque vos contagiabas esa alegría. Y sin embargo, yo considero que era lo contrario. Yo estaba fuerte y feliz y con ganas de seguir adelante porque sabía que los tenía ellos, ¿verdad? Así que esos son los factores principales por los cuales yo logré salir adelante y bueno, llegar a lo que estoy haciendo hoy en día, ¿verdad? Que de todas formas es algo que me llena también de mucha satisfacción en el trabajo que lo estoy haciendo junto a un equipo importante, uno de los más importantes del mundo y bueno, que también brinda alegrías a muchísimos niños en nuestro país. Siempre la escuela de fútbol del Inter con Intercampus, trabajando en este proyecto ligado a ellos y bueno,
Más que ofrecerles la oportunidad de practicar gratuitamente al fútbol a 300 niños de nuestro país, el objetivo principal de este proyecto es que ellos estudien, que ellos se formen como personas, que sean personas diferentes dentro de su sociedad, y a eso es a lo que apuntamos, ¿verdad? Es un amigo que hoy lo considero un hermano. Teníamos que volver juntos en ese vuelo de Venecia a Asunción. Es Rubén Maldonado, su hijo cumplía 1 año, el primer añito. Aquí en Asunción le festejaban el cumpleaños ese 23 de diciembre, al día siguiente. Nosotros salíamos el 22, el 23 se le festejaba aquí. Sin embargo, yo sufrí ese accidente estando allá en Italia y recuerdo que Rubén canceló todo, canceló el cumpleaños y se quedó a mi lado en el hospital de Padua, en Italia. Y yo creo que eso es algo que no lo hace cualquiera, ¿verdad? Solamente una persona que de verdad es tu amigo, o que de verdad te valora como persona. Imagínate, deja el primer añito del cumpleaños del hijo y toda la familia aquí en Paraguay para quedarse y estar a mi lado allá en Italia. Así que es alguien a quien yo le voy a estar eternamente agradecido, es a este señor, ¿verdad? Rubén Maldonado, que así como te digo, hoy en día es como mi hermano. Soñás con algo, si querés lograr algo, si querés alcanzar algo, anda detrás de ese sueño. Que nada te ataje, que nada te impida hacerlo, porque no hay nada imposible en esta vida. Incluso sin tener un brazo volví a jugar al fútbol profesional, volví a lograr mi sueño de ser futbolista nuevamente después del accidente, y que mucho más podés lograr vos si no te falta nada, si lo tenés todo. Así que anda detrás de esa oportunidad, corre detrás de ese sueño, no dejes de soñar y no dejes de luchar por ese sueño, que tarde o temprano lo vas a conseguir. Transportes Samira, el mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. El bazucazo en la Avenida España. Uno de los hechos más impactantes de la historia más reciente de nuestro país, sin dudas, fue el ataque terrorista que acabó con la vida del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle. El suceso ocurrió el miércoles 17 de septiembre de 1980 sobre la Avenida España, entonces llamada Generalísimo Franco. Somoza se desplazaba a bordo de un automóvil Mercedes-Benz que fue alcanzado por un lanzacohetes. Perdió la vida de manera instantánea junto con el chofer y su asesor económico. Días después, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, se atribuyó el atentado, perpetrado por una célula liderada por Enrique Gorriarán Merlo. Anastasio Somoza Debayle, también conocido como Tachito, tenía 54 años y fue dictador de Nicaragua, sucediendo a su padre, Anastasio Somoza García, Tacho, y su hermano Luis Somoza. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yegros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. El problema era, por un lado, la delimitación territorial, por otra parte, la ocupación efectiva también de esos territorios. No era fácil el proceso de conformación del Estado Nacional y de limitación de la frontera. Si miramos la historia de América Latina, vamos a encontrar que prácticamente todos los países pasaron a guerra interna, guerra externa para ir delimitando su territorio. Y como ya dije hace rato, nosotros nos peleamos con los 3 vecinos para delimitar nuestra frontera. La destrucción total del Paraguay, es decir, la erradicación de la nación como tal y la eliminación de la identidad paraguaya,
¿Fue una posibilidad? Como el caso de Rufino Elizalde, por ejemplo, que en Buenos Aires mencionó varias veces que él soñaba con ver reconstruir el virreinato del Río de la Plata antes de morir. Y eso implicaba evidentemente que todos los territorios que pertenecían a ese virreinato, y ahí estábamos nosotros, Paraguay, parte de Bolivia, Uruguay, todo eso sea una zona-nación bajo la hegemonía porteña. De que existían proclamas, existían. Ahora como política de Estado, no sé, porque lo que podemos ver, el proceso que va de la finalización de la guerra, es que hay una puja entre Brasil y Argentina por el control de Paraguay. Es como que para Brasil, por ejemplo, el Paraguay tenía que existir por la importancia geopolítica del tema de Estado colchón, de servir para amortiguar la relación entre Brasil y Argentina, etc. Por eso se explica eso que mencioné en el caso de la guerra del Chaco, la injerencia brasileña, evitar a toda costa que Argentina tome todo el Chaco, porque de lo contrario ya hubieran entre ellos, digamos, realizado un pacto y se llevaba a Argentina todo el Chaco, pero tener una frontera más extensa entre Argentina y Brasil, a Brasil no le convenía. Estuvieron a punto de irse a la guerra ellos también, porque el tratado secreto de 1865 decía que los tres juntos tenían que firmar el tratado de paz. Sin embargo, Brasil en 1872 ya se sienta a firmar el tratado de paz con Paraguay. Y cuando se firma ese tratado de paz, ya le está dando la existencia, o sea, está diciendo existe el Paraguay como Estado, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a entender que probablemente en un comienzo el discurso, la proclama que había, hablaban de esa idea, pero con el transcurso del tiempo evidentemente cambió eso, ¿verdad? Por eso es que Paraguay finalmente existe, porque si vamos a hablar desde el punto de vista de ejercer alguna resistencia a la ocupación de ellos, o que ellos se repartan todo el territorio, el Paraguay no tenía forma de defenderse, ¿no? O sea, hablamos de una nación destruida, de una población de más de 600.000, quedan 230.000, de los cuales 28.000 son hombres, el resto son todas mujeres. Es decir, no había forma de defender, digamos, el territorio paraguayo si querían repartirse. Los hechos siguientes, como le dije, como la firma del tratado de Loizaga-Coteñipe, como que nos muestra que por lo menos en una de las partes de los aliados había esa necesidad de que exista Paraguay, y por eso sigue existiendo. Ahora, nuestra historia posterior ya es otra cosa, ¿no? Porque al fin y al cabo terminamos siendo prisioneros geopolíticos de Brasil y Argentina, ¿no? Hoy la extensión territorial del Paraguay es de 406.752 kilómetros cuadrados, ya que después de la Triple Alianza también nos enfrentamos a Bolivia y pese a ganar esa guerra en los papeles, también perdimos territorio, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Infoprop EAS, consultoría informática, funcional, operativa y contable. Sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Desarrollo de sistemas y programas a medida. Asesoría e implementación de facturación electrónica. Podés comunicarte con nosotros al 0994-154-178. Infoprop. Soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Transportes Samira. El mejor servicio en flete y transporte al mejor costo. Te brindamos la mejor atención con la seguridad de que tus productos y mercaderías lleguen a destino en tiempo y forma. Servicio de flete en todo el país. Podés contactar con nosotros al WhatsApp 0971-751-595. Transportes Samira. Artes Gráficas Milenio. Somos una empresa orgullosamente paraguaya con más de 23 años de trayectoria, cuyo objetivo es proveer soluciones gráficas de calidad. Hacemos packaging, papelería corporativa, impresión de libros, documentos legales y timbrados, papelería publicitaria, etiquetas adhesivas, papelería para eventos y mucho más. Estamos en Yégueros, casi segunda de Asunción. Podés contactarnos al 098-1311-378 o al 021-374-960. Búscanos en Instagram como agmilenio.pi. Artes Gráficas Milenio. Calidad superior en servicios gráficos. Bien, llegamos a la parte final y para cerrar les dejamos en compañía de la mejor música del mundo, la música paraguaya. Nos volvemos a encontrar aquí con Acento Neutro
el próximo miércoles a las 21 horas.